Bienvenidos al espacio donde conocerás tu fuerza interior y el poder de la mente en acción. Porque ya basta de tantas complejidades mentales. Prepárate para vivir al máximo con Sin Tanto Rollo. Sin Tanto Rollo, una edición final de este ciclo escolar, ya es nuestra última presentación, es un programa especial por eso, y bueno, no quisiera comenzar sin darle la bienvenida a mi compañera Wendy. Wendy, ¿cómo estás? Hola Berna, muy bien, muy buenos días, mañana es lluviosa. Híjole, ya necesario, yo ya estaba muy, este, a expectativas de que llegara la lluvia. Sé que mucha gente ahorita pues no le encanta del todo que sea un día tan nublado, que haya muchos encharcamientos, pero pues sí, ya uno ya estaba preocupado de que no, que dicen que en Ciudad de México ya no hay agua, que ya no hay agua en Querétaro, ya no hay agua en Monterrey. Entonces, no, sí, qué padre que esté lloviendo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Y bueno, pues Wendy, pues es nuestro último programa de este ciclo Ya, de este escolar. ciclo escolar, ya. Sí, no, pues fueron varias las aventuras que tuvimos acá, varias risas, mucha gente escuchándonos, mucha gente preguntando cuándo será su siguiente programa, no, de qué van a hablar, fírmame aquí, Tus sí, fans. sí, no, bastantes fotos, yo ya no podía ir a las plazas como si nada, o sea, ya me reconocían la Sí, voz. ¿verdad? Tenía que hablar más bajito porque si no decían, es el del radio, Es es el de el la del Radio radio, Boston. sin tanto rollo. Sí, no, sí me pasaba seguido. Pero bueno, pues siendo el último programa de este ciclo escolar, vamos a cerrar como se debe, ¿no? Vamos a tener el día de hoy un gran programa y cómo, cómo cerrar de una forma no tan espectacular. Si es que vamos a tener el día de hoy a dos invitadas de honor, dos invitadasas, que pues nos van a venir aquí a abrir nuestra mente con sus conocimientos sobre el autismo. Así es, Berna, es correcto. Y sobre todo vamos a explorar más adelante. Vamos a tener la visita de la psicóloga Verónica Santiago y la psicóloga Abril Hernández. En unos minutitos más van a estar con nosotros, pero vamos a abordar este tema, como bien comentabas tú, lo que es el trastorno del espectro autista. ¿Sale? Claro. Entonces, pues, sobre todo aquí es un programa muy especial, va a estar dedicado precisamente a este tema que afecta a millones de familias actualmente, ¿verdad? Sí, claro, y sobre todo creo que es muy importante recalcar que hasta hace unos años como que tuvimos una conciencia más amplia sobre este tema. Anteriormente, en un México no tan lejano y sí muy distópico, sí hablaban sobre estas cuestiones como que, tengo un hijo que es medio raro, es que ese muchacho no, como que tiene algo Así es, tiene, ¿no? algo, ¿no? Como que le vemos algo, pero no sabemos qué es. Claro, y no había como que esta cultura que afortunadamente se está replicando, en el que pues sí tenía que haber una evaluación y un sometimiento a saber qué causa podría llegar a tener el pariente de alguien. Y pues bueno, se va limando un poco ese aspecto, pero aún así quedan muchísimos prejuicios, muchísimos mitos, muchas áreas de oportunidad sobre el tema de qué significa el autismo. Ya conocemos qué es el autismo, pero tenemos muchas creencias erróneas referente a qué es el autismo. Así es, Berna. Y precisamente esos especialistas nos van a compartir su conocimiento, van a responder a nuestras preguntas y proporcionar también valiosos consejos sobre cómo nosotros podemos ser una sociedad más inclusiva y solidaria, ¿no? Claro, porque lo tenemos de dicho, se oye muy bien, ¿no? Tenemos una sociedad inclusiva, educación inclusiva, Claro, sí. todo inclusivo, pero ya cuando lo llevamos a la materia, cuando ya estamos frente a un grupo o ante personas que tienen un TEA, es ahí donde decimos, híjole, ¿y dónde está nuestra inclusión? O sea, porque sabemos que es un niño que va a reaccionar diferente al resto del grupo, pero ¿cómo abordamos eso? ¿Con qué herramientas, no? ¿Cómo lo integramos, sobre Claro todo en que un sí. grupo? ¿Cómo le
hacemos, cuáles son las Sí. herramientas que podemos ocupar. Claro. Y precisamente si eres madre, padre, educador, amigo o simplemente alguien interesado en aprender más sobre el autismo, este programa es para ti. No te lo pierdan. Ya más adelantito estaremos abordando un poquito más sobre esta Sí, parte. claro, pues estaremos esperándolas con muchas ansias, con emoción y bueno, pues esperemos que llegue pronto. Mientras, pues vamos a dar esta pequeña introducción, ¿no? Sobre el autismo y Claro. pues sobre todo vamos a poner en contexto qué es el autismo, explicado desde una forma más burda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Ujú. ya que ahorita vamos a venir con las Con las especialistas. especialistas en este tema. Pues bien, como bien nos comentábamos al inicio del programa, Berna decía que él es un trastorno del espectro autista, Ok. conocido comúnmente como autismo. Es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta de diversas maneras en diferentes personas. Y el término espectro nos menciona que se utiliza porque las características del autismo pueden variar significativamente de una persona a otra. Claro. Es decir, o sea, como que la palabra a veces llegará a poder a confundir a alguien, ¿no? Un espectro es como, no sé, alguien se imagina, no sé, Un un fantasma, algo fantasma, así. un dibujo, Ajá. pero sí va más enfocado a esto de que no hay algo definido. O sea, no hay Ah, algo que marque una tendencia a decir, este es el trastorno, como tenemos bastantes. O sea, en este sí hay una variedad. sí, sí hay variación, o sea, sí hay características que pueden sobresalir más en una persona Claro. que en otra. Entonces sí, sí hay ese tipo Sí, de variación. podría haber la casualidad de decir, no, es que a mi hijo lo diagnosticaron con autismo y que un vecino diga, no, pues es que yo conocí a alguien que era autista, pero no tiene nada que ver con tu hijo. O sea, son dos personas totalmente diferentes. ¿Cómo es que esas dos personas tienen autismo? Es Sí, sí, sí. derivado de esto, ¿no? De que pues es un espectro que pues hay muchísimas formas. Entre estos aspectos entran, que bueno, ahorita también no lo van a ampliar el tema, pero entran muchas formas de poder llegar a ver el autismo. Entre ellos, pues tenemos un Asperger, por ejemplo, ¿no? Tenemos un Asperger, también tenemos a las personas que tienen déficit. Bueno, ¿tú cómo ves? ¿Entraría una persona que tiene déficit de atención o nos No, esperamos a no, no preguntar? entra. No, no, yo digo que no entra, Breno. No, no entra. Nos esperemos para preguntar. Yo digo que van, sobre todo en la parte del DSM-5, si no mal estoy ahorita, creo que es ya la quinta edición que Ok. está del DSM-5. Cuando estudié era el 4, creo. Entonces, en esta parte ya del DSM-5, entonces ya vienen más específicas la parte de las características, ¿no? Ok. Entonces ya vienen definido las partes del autismo, ¿no? El grado, el tipo de autismo que se tiene. Entonces ya puede haber una mejor precisión de Y de hecho decirlo. había. Yo creo que conforme hemos estado avanzando, ha habido más como también la parte de especialistas, ¿verdad? Ujú. Yo creo que unos años más atrás no había como que esta parte a lo mejor de especialistas en esta área. Sí, claro, o sea, creo que la rama de la psicología es una de las que más egresados tiene al año, ¿no? O sea, nosotros vemos una foto de una generación de graduados de ingeniería en petróleo, ¿no? No sé si Sí, ¿no? exista. Y hay 4 o 5. Pero si decimos licenciatura en psicología, son más de 200 los que aparecen en la foto, ¿no? Y eso nada más en una escuela. Ahora, si ya nos ponemos a pensar cuántos psicólogos hay, o sea, sí, y es muy bueno en el sentido de que, pues, sí brinda que haya más investigadores en referentes campos, ¿no? No solamente en este del autismo, pero sí, hay eh, muchos colaboradores, muchos psicólogos y el campo, pues sí se tiene que llenar al final. O sea, no podemos ser tantos y tantos estar esperando que alguien venga a resolvernos, ¿no? A decirnos de qué se tratan las cosas. Claro. Y pues bien, estamos viendo en esta parte del autismo, del trastorno del espectro autista. Estamos en espera ya de nuestras invitadas, ya vienen en camino. Y pues como bien mencionábamos, en Berna, pues teníamos ahí la parte del autismo, afecta 3 áreas principales del desarrollo. Ok. Estamos hablando de la parte social, el Ujú. comportamiento que es repetitivo y la parte de la flexibilidad del pensamiento. Exacto. Y si nos abordamos un poquito más en la cuestión social,
Pues precisamente las personas con autismo, una de las características principales es esta parte que tienen una dificultad para poderse comunicar y poder socializar con las personas. Desde mantener una conversación, entender un lenguaje corporal, expresión facial y desarrollar relaciones con sus pares. A veces algo tan fácil y sencillo que podríamos decir para nosotros, para las personas con autismo, precisamente es esa parte social que se les dificulta mucho a ellos, ¿no? No entienden a veces lo que es un sarcasmo. Y es así como que, ¿qué fue, no? ¿Qué es lo que me quisiste decir? Porque no es la parte de la comprensión. Entonces, podríamos decir que es esta cuestión ahí. ¿Cómo ves tú? Sí, creo que este tema, o sea, pareciera como que un chiste, ¿no? Yo me acuerdo antes de iniciar la licenciatura que pues tenía como referencia y única referencia televisiva, por decirlo de una forma, en esta serie de The Big Bang Theory hay un personaje que se llama Sheldon. Ajá. Ese personaje es una persona que tiene autismo y efectivamente, o sea, cumple con todas las características de una persona que no puede tener filtros sociales, que no entiende el sarcasmo, que no tiene habilidades sociales hasta Sí. cierto punto, ¿no? Y que pareciera que para los demás es alguien como extraño, anormal, por decirlo, Claro. pero son aspectos que se van adquiriendo, o sea, uno no se da cuenta, pero nuestros niños van al kinder a aprender esas habilidades sociales, ese tener que estar callado cuando alguien nada más habla, respetar turnos, saludar, gesticular, cierto lenguaje corporal que solamente lo aprendemos viviéndolo, ¿no? Y estas personas son incapaces, o sea, son muy teóricas, uno se las podría explicar 1000 veces, pero el sentido ellos no lo comprenderán, o sea, es muy difícil hacer ver a una persona el sarcasmo como algo muy, muy común en nuestra sociedad. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra primera canción, una canción que bueno, pues escogió Wendy, esperando que les guste a todos. Es una canción de Dua Lipa, se llama Homesick, esperando que les guste, esperando que anime a su día, quien ande barriendo ahí en casa, pues que barra. Yo creo que va con esta lluviecita, el cafecito, pues ¿verdad? vamos a escucharlo, yo no la conozco. Bueno, pues adelante, vamos a escuchar. Bueno, regresamos. Y fíjate que sí, esto que te comentaba del sarcasmo, de los humores, de lo que le tienes que repetir, o sea, es literal, le tienes que dar las indicaciones precisas. ¿Qué necesito? Si esto es blanco, necesito que esto es blanco, y así lo quiero. O sea, darle las características específicas de lo que tú requieres. Sí, está bien extraño cuando tenemos unos niños en preescolar. Hay un niño que es demasiado vivo, él entró a tercero de preescolar sabiendo leer y escribir perfectamente. Y su característica es que pues no tiene filtro y no tiene posibilidad de poder saber que está haciendo algo que es incorrecto. Sí. Porque para él es muy normal preguntar, oye, ¿por qué te peinaste así? O oye, ¿por qué te pusiste esa blusa si no te queda? Cosas así, ¿no? O sea, las preguntas sin filtro, porque así es él, o sea, es natural para él. ¿Cómo podemos nosotros llegar a llamarle la atención a alguien que comprende algo que no es socialmente aceptado? Es precisamente pues es trabajar con las otras personas, lo que es nosotros como sociedad, es lo que tenemos que hacer. Sí, no, el trabajar y educarnos nosotros también sobre el tema, claro, porque sí. si no tenemos esta empatía es mucho más y es difícil, porque por ejemplo si hay un estudiante que tiene autismo y suele tener crisis en las que grita o en las que empuja o avienta cosas, sobre todo como los que tienen ecolalia, porque también está dentro de la parte de ecolalia. Sí, ¿no? Y o sea, los que no son tan afín a aceptar una condición así de alguien dentro de su grupo son los papás de los otros niños. Como, híjole, es que yo sé que tiene una condición, pero pues ya le pegó 3 veces a mi hijo. O sea, ahí como yo voy a tener la paciencia como para decir, no, es que pues tiene una condición. No. Pues es un tema que pareciera que es que
no se está atendiendo, pero pues sí se está atendiendo, ¿no? Y ese proceso en el que el niño deje de tener esas crisis tan fuertes o que tenga herramientas diferentes como para poder tener una crisis y sopesarlo, o sea, es un proceso en el cual pues sí va a haber lastimosamente pues veces en las que llegue a afectar a alguien más, directa o indirectamente. Y precisamente muchas veces se les tienen sombras en las escuelas. Ah, claro. Precisamente por eso, porque en la parte del seguimiento de terapias y todo, sí es importante, se solicita esta Sí, sí, y es que no es cuestión solamente de pedirlo, ¿no? Uno lo sabe, o sea, esto conlleva un gasto extra que uno a veces no tiene contemplado. Entonces es muy difícil para las familias como que llevar este proceso con toda la calma del mundo, o sea, porque es mi hijo está teniendo problemas en la escuela y por una parte puede ser que sean muy despiertos, pero también son en cosas de su interés. Si una persona es muy despierta, muy audaz en ciertas actividades, pero nada más no le gusta lo académico, ni sentándose con él nada más. Ni sentándose. Así es, sí, creo que es importante estar trabajando con estos niños en este tiempo. Vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar otra cancioncita. Ya la tenemos ahí, ¿verdad? Ya, ok, perfecto. O sea, en lo que llegan nuestras invitadas. Así es. Vamos a seguir platicando sobre estos casos que pues, sí hay muchos. O sea, trabajamos en el Colegio Boston, una escuela que abre las puertas a toda la comunidad cancunense. O sea, sí brinda la oportunidad de poder trabajar con estos escenarios, que son enriquecedores, pero también lleva su parte complicada, que es de mucho aprendizaje. Sí, sobre todo esa parte, la cuestión de aprendizaje, el poderte llevar, el poder hacerlo. Imagínate en la cuestión, a lo mejor, si estamos hablando de esa parte social con estas personas, viene desde los niños, la parte adolescente, donde se complica un poquito más también esta parte, ¿verdad? A veces es un poquito más, más complicada. Sí, por sí, ¿no? La adolescencia es complicada, ahora teniendo un aspecto, o sea, sí debe ser los padres, la institución. Pero fíjate que, reitero nuevamente lo mismo, con un buen acompañamiento, Sí. es parte funcional. Y se ve el cambio, se ve el cambio de una persona cuando está teniendo un acompañamiento. Y cuando no. Así es. Hola. Bienvenidas. Nuestros tutores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vero, mucho gusto. Sí. Hola, mucho gusto. Hola, Bienvenida. mucho gusto. Adelante. Adelante, tomen asiento, bienvenidas. Estamos ahorita en una breve pausa. Ya regresando de la pausa, los presentan y adelante. Licenciada Verónica. Sí. Licenciada Verónica y la licenciada Abril. Sí. ¿Qué tal el tráfico? ¿Estuvo Pues rápido? el consultorio está muy cerca. Ah, sí. Tenemos de consulta. Sí. ¿Trabajan juntas? Sí. Ah, perfecto. Nada más una indicación, al momento de hablar vamos a mantenernos lo más cerca posible. La distancia correcta es el puño para los micrófonos, para que no nos... para que se pueda captar muy bien la sangre. Y ya, pues bienvenidas y espero que lo disfruten. Gracias. Aquí voy a estar acompañándolos en la parte técnica. Preguntándole sobre una referencia a su trabajo diario. Y las personas preguntas referente al tema. ¿Les parece bien? Primero les preguntamos sobre su trabajo diario y ya posteriormente empezamos con las preguntas sobre el autismo. Perfecto. ¿En dónde está su consultorio? ¿En cuál es? Enfrente de Poder Judicial. Ah, de este lado. Ajá. El Poder Judicial está aquí, nosotros estamos enfrente. Ah, enfrente. ¿Atienden niños, adolescentes, Adultos. adultos? Es como, Es un centro de psicología, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, Sí. Un gabinete. Ajá, somos cinco psicólogos. Ah. O sea, no todos los atendemos nosotras, pero
Soy Liliana. Pues les vamos a ceder ahorita un poquito el micrófono, les damos la presentación y ya se presentan un poquito ustedes acerca de, como les comentaba mi compañero, de lo que se dedica, la parte de especialidad, si tienen una especialidad. Y ya iniciamos con las preguntas. ¿Qué tal? Y como les decíamos, pues ya están aquí nuestras invitadas, la psicóloga Verónica Santiago, la psicóloga Abril Hernández, que ya se encuentran con nosotros, ya un poquito por la lluvia, ¿verdad? Ay, sí. Pues qué bueno que ya estamos aquí de regreso a su programa sin tanto rollo. Bueno, pues vamos a dejar la parte del micrófono a la psicóloga Verónica para que nos pueda decir un poquito acerca de su trayectoria. Psicóloga. Buenos días, mi nombre es Verónica Santiago, yo soy licenciada en psicología Tengo maestría en educación. y también estudios en trabajo social. Mi formación va a ser enfocada hacia la psicología infantil y a la tanatología. Bienvenida, gracias. Psicóloga Abril. Bueno, yo me llamo Abril, soy psicóloga clínica. Tengo especialidad en terapia de lenguaje a niños con trastornos del neurodesarrollo. También veo la parte clínica, infantil y bueno, también la parte de tanatología. Ay, ok, pues bienvenidas. Muchas Muchísimas gracias. Un currículum muy bienvenidas. amplio, ¿Verdad que sí? Muy impresionante, la verdad. Gracias. Y pues bueno, pues pues comencemos, ¿no? Con el tema a incurrir, que pues es el autismo. Entonces sobre esto pues estábamos platicando un poco antes de que llegaran sobre pues algunos mitos, algunos tabúes que se tienen referente al autismo. Y bueno, para comenzar, a ver, vamos a ir ahí pregunta y pregunta para llevar como que un poco de orden. Y en esto, licenciada Verónica, ¿nos podría decir en palabras más simples qué significa el TEA? TEA, bueno, las siglas significan trastorno del espectro autista. Anteriormente había dos clasificaciones que era autismo y Asperger. Con las nuevas, como saben, toda la ciencia va evolucionando y con las nuevas clasificaciones se busca englobar todos estos trastornos que comparten características en el trastorno del espectro, por eso de la palabra espectro, porque es como todo aquello que caracteriza, pero no es nada focalizado, del autismo, que tiene, como repito, características muy específicas. Ok, perfecto, sí, muy amplio, o sea, sí, muy definido, creo yo. Bien, Bueno, pues cualquiera de las dos aquí. ¿Cuáles son los signos tempranos del autismo que los padres deben de tener en cuenta? Híjole, pues los más evidentes es en la comunicación, es cuando más empiezan a dar cuenta, porque obviamente la sintomatología del autismo es que tienen muchas dificultades en muchas áreas, pero más en la interacción, en esa reciprocidad emocional con el otro y la comunicación. Hay otros síntomas, todos sobresalen, pero a veces el que más se da cuenta a nivel pues social es la comunicación y la conducta, o sea, es cuando ya es lo más evidente. En la parte del lenguaje, que es mi área, es más el contacto visual, no hay contacto focalizado, sostenido, que no te mira, parece que no te escucha, entonces evidentemente esto es uno de los primeros síntomas. Igual el lenguaje, pues hay en el autismo que no hay a lo mejor palabras, o hay palabras muy aisladas, o no hay una estructuración gramatical, por ejemplo, no llevan un orden, no hay tampoco como buen uso de este lenguaje, ¿no? Aunque sea temprano, tampoco hay este uso del lenguaje. También a nivel conductual hay cosas pues como sociedad, ¿no? Porque estamos en constante interacción y a veces a nivel conductual pues obviamente no son conscientes de que hay como ciertas reglas sociales, ¿no? Como es no interrumpir, a lo mejor saludar antes de a lo mejor entrar. Entonces hay cosas muy sociales
Por ejemplo, las madres que somos o fuimos primerizas, de repente no tenemos con qué contrastar los hitos de desarrollo de los bebés. Entonces hay ciertas cosas que un bebé tiene que hacer en determinada etapa. Por ejemplo, intentar golpearse. A los 8 meses, si tienes a tu bebé y se lo prestas a un extraño, el bebé tendría que sentirse incómodo o llorar a veces. Ese tipo de cosas son bien importantes que como sociedad, todos los que tenemos contacto con niños, con todo el respeto, de repente hagamos como la observación de, oye, fíjate que por lo regular yo he visto que los niños de tal edad hacen tal cosa. Tú, repito con todo el respeto, tu hijo no hace esto, y por supuesto acudir con un profesional de la salud, pediatra, psiquiatra, Se hace aclaración sí, por esa parte, ¿verdad? Sí. En esto de que llegan los papás a hacer como que la evaluación, hay un cambio muy drástico entre los papás que llegan con sus niños de 2, 3 años a una persona, si es que lo hay, un niño que ya tenga entre 7 u 8 años, o sea, hay un cambio de postura, porque tenemos nosotros aquí en la escuela varios niños que de pronto tienden a tener actitudes que podríamos determinar nosotros, en muchos casos como no con el conocimiento adecuado, podríamos llegar a pensar que tiene rasgos, ¿no?, autistas, y cuando se hacen los comentarios con los papás, muchos de ellos pues sí son como de, híjole, no creo, no, mi hijo no tiene nada, o sea, mi hijo está bien. ¿Llegan al consultorio, llegan a su clínica con esta postura, o cómo es que llegan ellos y si hay un cambio entre ellos? Bueno, ahorita se está incentivando mucho de que la intervención sea temprana, y ya sea para descartar o confirmar autismo, se recomienda, independientemente del área, ya sea en el consultorio, en la escuela, en cualquier centro, se sugiere que sea ahora sí que una intervención temprana, independientemente de que se confirme o se descarte. ¿Por qué? Porque esto mejora el pronóstico, independientemente de que se confirme o no se confirme. Entonces, ahorita pues ya hemos avanzado muchísimo en evaluaciones, en escalas, en tamizajes, que esto nos ayuda muchísimo a ver ciertos síntomas tempranos, por ejemplo el contacto visual, este aislamiento, que no interactúa con otros niños de su edad, este rechazo a varios estímulos sensoriales, en fin, podría ser una lista enorme de los síntomas, pero lo recomendable es que independientemente si tu hijo o el conocido tiene autismo o no, lo ideal es intervenir, independientemente del resultado. La intervención temprana y oportuna obviamente genera un mayor pronóstico. Se ha comprobado científicamente que si hacemos la intervención temprana, independientemente del área, esto mejora muchísimo, porque ahora sí que intervenimos en ciertos periodos sensibles del desarrollo, y esto ayuda mucho a que más adelante, cuando se vuelva a hacer una reevaluación, pues obviamente el pronóstico sea mejor, ¿no? Mucho mejor, ¿no? De lo que podría ser a lo mejor. No es lo mismo a lo mejor hacer un diagnóstico autista a los 12 años que a los... ¿A qué edad es la edad recomendada? Esas. Mientras más pronto mejor. Porque estamos hablando a partir del año. No, antes, 6 meses. A partir de los 6 meses. Se pueden detectar, hay actualmente pruebas para bebés. Porque perfecto. Como el desarrollo cerebral es más productivo, hay mucho más auge de desarrollo en más condiciones plasticidad normales. Cuando son bebés, la estimulación desde pequeñitos es muy importante, muy importante. Ok, entonces mientras más temprano sea el diagnóstico, el pronóstico es mucho mejor. Sí, claro, y nunca es tarde. Por ejemplo, dicen, a lo mejor tenemos alumnos de 12 años. La verdad es que también es dificilísimo uno como padre que alguien externo te diga, oye, es que es doloroso porque finalmente nuestros hijos son nuestros grandes amores, ¿no? Entonces, como dice mi colega Abril, el diagnóstico puede ser que no sea TEA, pero a lo mejor es alguna situación, o a lo mejor solo es un tema familiar que podríamos abordar de una forma clínica, pero mientras más pronto mejor. También en nuestras familias de repente tenemos niños que son los que se vuelven voceros de una situación, ¿no? Que dicen, oigan, en mi familia pasa una cosa rara y por lo tanto yo estoy demostrando por la escuela. Claro,
la parte emocional, podríamos decir ahí, pero se podría descartar en esta parte. Sí han tenido ustedes psicólogas en su clínica alguna cuestión de que digan pues es autismo y al final se descarte, que no sea, o sea, que se presenten signos o los síntomas en niños y al final se descarten, que no es, que es más con la parte emocional pudiera ser. Por lo regular es al contrario. Al contrario. Por ejemplo, nos llegan mamitas, nos han llegado, por ejemplo, mamitas que la escuela reporta que pueden ser niños con actitudes sobresalientes o hay niños con déficit de atención, con hiperactividad, porque comparten algunos como le hablo y no me hace caso. Por ejemplo, lo que la mamá dice es que no se queda quieto o siempre está brincando, pero el brincar de un niño con TDAH es uno muy diferente al de un niño con autismo, porque es tiene características que un ojo clínico entrenado puede detectar. Entonces, más del otro lado, que nos lleguen por otra cosa y que al final resulte TEA. Es claro. más definido por ahí. Okay. ¿Ustedes consideran que a lo largo de su carrera profesional sí hay una cultura más amplia en estos años, sobre todo este año, de familias que acudan a solicitar un diagnóstico? Bueno, ahorita como sociedad creo que nos hemos visto en la necesidad de reeducarnos en muchos temas. Y en la parte de los trastornos del neurodesarrollo más, es un poquito más. Todavía lamentablemente podemos intervenir en niños que ya tienen un diagnóstico, pero lamentablemente hay niños que no cuentan con un diagnóstico. Entonces, obviamente eso también pues no se deja al lado. Pero respondiendo a tu pregunta, pues ahorita tenemos más información, tenemos más acceso a muchas cosas que antes no se tenían fácilmente. Las redes sociales cada vez tratan de adecuar un lenguaje que es un poco más comprensible, ¿no? Y desde ahí ya empiezan como estos pensamientos o alertas para familiares, conocidos, y entonces ya a través de la comunicación, pues obviamente ya de repente con la confianza, fíjate que yo vi esta publicación y mencionaba una cosa que me hace ruido, ¿no? De tu hijo, de tu sobrino, entonces podrías, no sé, revisar o ver o consultar. Entonces, desde ahí, pues obviamente ha habido un aumento en que muchos van a consulta para descartar o confirmar. Claro, lo que comentaba la psicóloga Verónica Simón en este aspecto. Y en la parte en la cuestión educativa, ¿cómo pueden las escuelas apoyar mejor a los estudiantes con autismo? ¿Cómo lo podemos hacer? Creo que, como decía la psicóloga Bill, la reeducación que estamos teniendo es súper importante. Nos encontramos en consulta casos de mamitas que están buscando escuelas, no precisamente educación especial, porque hacia donde nos dirigimos actualmente en la educación es a la inclusión, ¿no? Hacer todos parte de. Entonces es bien difícil para las mamás encontrar una escuela que les reciba a sus niños y que sea recibirlos bajo compromiso. Porque, bueno, a lo mejor la escuela puede decir, sí, usted tráigamelo y aquí lo tenemos, pero no hay una atención. Entonces, ¿cómo la escuela puede hacer? Igual, educándose, formando a sus docentes, a sus asistentes educativos, a sus psicólogos escolares, a todo su plantel, no solo los maestros que están en contacto directo, sino también los que estamos en contacto indirecto con los niños, ¿no? Entonces, las escuelas creo que han sido eternamente como la segunda familia de nuestros niños. Entonces, si ya las familias se están reeducando, siempre la educación es un trabajo integral, familia, escuela y sociedad. La escuela no se puede quedar atrás, al contrario, creo que la escuela está ahorita abriendo muchísimo sus puertas a niños con diferentes trastornos del neurodesarrollo, no solo TEA, y creo que es lo que sigue en la educación, que como sociedad aprendamos verdaderamente los valores en la práctica, la inclusión en la práctica, no en el papel.
Ok, y en indicaciones específicas, en el caso que tengamos, nosotros, por ejemplo, ya dentro del salón de clases, ¿cómo dirigir esta parte de atención? Porque al final tiene que ser una cuestión no tanto especializada, pero sí a lo mejor focalizada al estudiante que a los otros que voy a tener. A lo mejor yo como docente dentro de mi práctica académica, pues doy una indicación en específico cómo acercarme, cómo dirigirme a esta parte con niños con TEA. Claro, bueno, lo que mencionaba mi colega, la parte de seguirse formando obviamente como docente y conocer la sintomatología del TEA. Por ejemplo, ellos tienen muchas dificultades en la interacción con los otros, pero también en la comunicación. Entonces, yo como docente, si es un niño que va a entrar a mi salón y tiene un nivel de ayuda a lo mejor que necesita mucha o la ayuda muy notable, pues ya desde ahí conocer cuál es su nivel de ayuda. Entonces, si es un nivel de ayuda muy notable, pues ya desde ahí, pues obviamente ya tengo en cuenta de que pues va a necesitar mucha ayuda. Y si en la comunicación no es verbal, porque hay niños con autismo que son verbales y hay otros que no. Entonces, hay muchas alternativas de comunicación. Entonces, si su alternativa de comunicación es signada o a lo mejor a través de ayudas visuales, pues ya desde ahí, ¿no? O sea, es un niño, vamos a poner un ejemplo, el nivel de ayuda es muy notable, ok, ya lo tengo muy en cuenta, investigo, me formo en este nivel de ayuda. Ahora sí, ¿cómo se comunica? ¿Cómo interactúa? Entonces, si se comunica a nivel, si se comunica a través de ayuda visual, pues obviamente pues yo voy a adecuar como las instrucciones o lo que quiero lograr dentro del aula con esta ayuda, ¿no? Con esta ayuda de que es a través de lo visual. Entonces, eso es importantísimo para los docentes y pues trabajar de manera multidisciplinaria con los demás. Yo siempre me presto para ir a las escuelas para que justamente tengamos esta información, porque pues el trabajo del docente son varias horas y pues obviamente tiene muchos niños y tiene que ver a todos, ¿no? Y hacer que todos estén incluidos dentro del salón. Entonces, pues también este intercambio de información y trabajar con otros profesionales que ven al niño enriquece muchísimo, porque hay cosas que uno lo ve desde otro ojo, como nosotros los vemos desde este ojo clínico, pero el maestro lo ve desde un ojo educativo, ¿me explico? Entonces eso enriquece mucho en cómo vamos y podemos seguir ayudando a este niño, al que acabo de poner como ejemplo. Y que hay estrategias incluso que son para el niño que está siendo atendido y de repente le sirven a los otros niños también, por ejemplo, el uso de un calendario de actividades, ¿no? O sea, es una estrategia de aula y que al final le sirve a todos, porque todos voltean y ven y dicen, claro, el horario dice, llegamos de recreo, guardamos loncheras, sacamos libro fulano de tal. Entonces, si bien es una estrategia que es se me fue la palabra, es una estrategia para un niño, se puede usar para todos. Ok, perfecto. Y en el trabajo multidisciplinario, por ejemplo, el trabajo que se puede hacer compartiendo, por ejemplo, con terapeutas sensoriales. Hay niños que también en el TEA tienen todo lo sensitivo muy afectado. Y alguien dirá, pues se pone unos audífonos, pero tienes que saber qué niño, cuándo sí, cuándo no, porque una estrategia mal usada es contraproducente. Claro. Entonces, tener mucho cuidado, porque de repente podemos ver en la tele, es que mi niño se tapa los oídos, pues ponle unos audífonos. Y el sería uso como de automedicarse, ¿no? Exacto. Entonces, usar mal una estrategia es mucho peor. Exacto. Bueno, pues qué bueno que nos lo aclare. O sea, que esto también no es cuestión de nada más andar viendo videos en YouTube y a ver cuál de estas estrategias intento, y si quedan, pues con eso, ¿no? Ya me libro, me ahorro la consulta, la terapia. Pues bueno, pues vamos a pasar a un bloque de música. Vamos a escuchar una canción de los Beatles que se llama Across the Universe. Más o menos, ¿no? Mi inglés no es el mejor, pero creo que nadie lo notó.
creo que pues vamos a escucharla y bueno, seguimos en un momento con nuestras invitadas. No, entonces sí tenemos esta parte ahí con las cuestiones de qué interesantes están esta parte. Precisamente yo les preguntaba, porque muchas veces hay como que ciertas características o rasgos así como que muy marcados en la parte del autismo. Ahorita me mencionaba usted en la pequeña introducción que antes está ya todo englobado, ¿no? Ya no está como que el Asperger separado y el autismo, ¿no? Ya está. ¿Hay grados de autismo? Sí, sí se manejan grados de autismo. Es nivel de ayuda, como qué tanto necesita que le ayudes, ¿no? Hay nivel de ayuda. Notable, muy notable, y el otro cuál es. Creo que es una independiente, ¿no? Ajá. Son tres. Ayuda. Tres niveles. Ayuda notable, ayuda muy notable y no recuerdo el otro, pero van por niveles. Por niveles, entonces. Ya dentro de ese nivel entran las características que podemos que van también de acuerdo a la etapa de desarrollo. Que van de acuerdo a la etapa de desarrollo. Y para estos niveles influye mucho el si se pueden o no comunicar. Sí. En la parte de la comunicación, sí. Hay grados de autismo cuando es ayuda muy notable. Hay algunos que no son verbales, y más cuando hay comorbilidades. Por ejemplo, cuando hay una comorbilidad que es discapacidad intelectual, les cuesta muchísimo, porque justamente en esta parte práctica, conceptual, no la tienen. Obviamente hay que desarrollarla, pero les cuesta muchísimo. Entonces hay niños con TEA, con autismo, que pues tienen otras alternativas de comunicación, pero hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, la parte sensorial. La parte sensorial en la comunicación es importantísima. ¿Por qué? Porque ves el perfil sensorial de un niño con TEA, obviamente vas a poder como saber cómo ayudarle en la comunicación. Porque a veces entra más información por la parte visual, o a veces me refiero a que buscan ciertos estímulos pero rechazan otros. Sí. ¿Y en específico les ha tocado en alguno que sea como que centrado únicamente en una actividad o en algo que nada más quiera realizar? Sí, es que es como una de las principales características que se focalizan en un tema. Hay niños que son, por ejemplo, no sé, dinosaurios, gatitos, coches. Cada niño trae su. O sea que sí hay una característica así variable de estas focalizaciones que tienen ellos. Sí, porque una de las características principales del autismo son los intereses como muy restringidos y repetitivos. Entonces, cuando el interés es muy restringido, por ejemplo, coches, entonces va a querer hablar mucho de coches. Entonces, en la comunicación o en la terapia del lenguaje es usar este activo, que se le llama ahorita como esta parte positiva o de interés, y adecuarlo en la comunicación. O sea, vi a un niño con autismo que le encantaban mucho los coches, o sea, veía un coche y sabía qué marca, modelo, o sea, impresionante. Entonces, a partir de esto puedes usarlo como un activo, y no sé, si tienen problemas en la parte de la estructuración gramatical, la morfosintaxis, que es un orden gramatical, es por ejemplo, el Ferrari, no sé, ya puse el artículo, puse el Ferrari y luego a lo mejor le agrego un adjetivo. El Ferrari es rojo. Entonces ya puedes tender la parte morfosintáctica. Entonces, justamente en el lenguaje, muchos autores han hecho estas propuestas de que a través de eso restringido y repetitivo, puedes usarlo como un activo. Bueno, regresamos al programa. Aquí fuera del aire estábamos hablando referente a algunas de las características que tienen pues algunos niños, ¿no? De algunos niños de los pacientes que han tenido
las licenciadas. Y bueno, y regresando a las preguntas, siguiendo también con nuestra logística. Con nuestra logística del programa. Bien, bueno, yo les quisiera hacer una pregunta. Y ya nos platicaron, ¿no? Sobre que hay muchas herramientas y sobre todo hay mucha información nueva referente al autismo. ¿Qué áreas de investigación creen ustedes que todavía son o necesitan tener como que una ampliación, o necesitan como que mejorarse, por decirlo de una forma? Híjole, es que no podemos decir cuál debido a que todavía se están obteniendo los resultados, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, cuando acudes a un congreso, escuchas tantas cosas nuevas, Claro. desde el tema de lo craneal, claro que lo conductual, todo, digamos que la base que llevamos continúa en investigación, las técnicas para aulas continúa para en fin, pero también se están sumando más técnicas que tienen que ver con imagenología, o sea, la investigación. Estamos todavía en pañales. Todavía, ¿verdad? Sí. Pañales. Entonces es como se ramifican las investigaciones y para decir a cuál hay que apostarle está imposible porque todavía hay muchas técnicas que están ahorita en mercado que todavía no tienen los años de investigación necesarias para decir esto es. Okay. Y entre estas técnicas que utilizan, ¿hay algunas que ya tengan, no sé, desde los 70s, que todavía se utilicen? O sea, que tengan bastantes años, ¿o hay algunas que ustedes ya consideren, obsoletas en este rubro del autismo? Pues creo que la más vieja que tenemos y que sigue vigente es el enfoque con el que se maneja al niño con TEA, que es el cognitivo, bueno, ahorita es el cognitivo conductual, anteriormente se llamaba solamente conductismo, que de repente decimos, ¿cómo? Pero conductismo en 2024, claro que no es la parte que vemos en las películas de los choques y así, no, para ya nada. No es eso, ya quedó obsoleto. No, para nada, pero hoy por hoy sabemos que esa es la corriente, o sea que no podemos a manejar bueno, en teoría los que nos dedicamos a esto, la mayoría estamos de acuerdo, sabemos que hay diferentes enfoques, pero la mayoría estamos de acuerdo en que el enfoque indicado es el conductual. Conductual. Claro. Okay. Muy bien. Y la diferencia, hablando de esta parte de las terapias, ¿cuáles son las más las características que podríamos tener o las diferencias entre las terapias conductuales y terapias del desarrollo para el autismo? ¿Cómo podría ser como que las características? Hablaron ahorita de la técnica conductual, pero hay otras terapias también que dan en la cuestión del desarrollo como lenguaje y todo eso. ¿Cómo ustedes las pueden juntar, a unir? Bueno, lo que mencionábamos anteriormente, que entre más temprano, mejor la intervención. Se puede empezar con la estimulación temprana. Eso enriquece mucho, pero a lo largo del tiempo, obviamente se puede ir notando poco a poco, ahora sí, la confirmación o descartar autismo. Participan muchos profesionales, independientemente de la confirmación, participan muchos otros profesionales. Por ejemplo, en el autismo, dependiendo, reitero, depende mucho del nivel de ayuda, van a ser los profesionales o las terapias. No digo generalmente porque, reitero, es de acuerdo al nivel de ayuda y obviamente de acuerdo a la impresión diagnóstica en sus activos o los déficits, pero muchos niños en el autismo necesitan terapia sensorial justamente porque a veces hay trastornos sensoriales o déficits sensoriales que necesitan como atender, porque, por ejemplo, no sé, un niño que busca mucho la parte del tacto, estar tocando a lo mejor partes del cuerpo, a lo mejor la axila o a lo mejor ciertas texturas. Entonces esto socialmente pues obviamente no lo podemos hacer, ¿me explico? Sí. Entonces hay niños con autismo que buscan estos como estos ¿cómo llamarlos? Estímulos sensoriales para que, o sea, puedan como justamente estar
tranquilos, así coloquialmente. Entonces, necesitan una ayuda sensorial justamente para poco a poco ir aceptando todo esto que son los estímulos sensoriales, y hay muchos temas más sensoriales, hay otros que evitan justamente estos estímulos, entonces tienen que ir en la terapia sensorial, ir aceptándolos poco a poco, y a lo mejor si no les gusta, también, ¿no? También la parte ocupacional, esto de ser un poco autónomos, independientes, hay niños que pues, no se pueden atar las agujetas, y también esto les ayuda en la parte ocupacional, ir al baño solos, entonces eso también, la terapia sensorial y ocupacional se encarga de eso, porque necesitan esa ayuda. También lenguaje y comunicación, eso también es otra área que necesitan en el autismo, la parte conductual, la parte emocional, entonces son familiares. Es multidisciplinario, entonces la Exactamente. abarcación del tratamiento que podríamos hacer. Como tal, en esta parte psicólogas, nosotros decimos, me decías, pues es multidisciplinario. Para la detección como tal, ¿es el neurólogo, es el pediatra? Porque ahí más como que está esta duda, ¿no? ¿Sabes que si es autismo confirmado o es únicamente en la parte de una consulta a través de los psicólogos? ¿Cómo se da? Tiene que ser, por ejemplo, el neurólogo, porque hay incluso imagenología para confirmar el diagnóstico, y también existen instrumentos de evaluación como el A2, que son instrumentos ya aprobados, que, por ejemplo, no cualquier psicólogo lo aplica, no es como que vi en el Facebook una psicóloga que da una consulta por 250, entonces ahí voy. No, o sea, tú como padre tienes que informarte si la persona con la que vas a acudir tiene la formación necesaria para hacer el diagnóstico. Entonces hay instrumentos específicos. Los de imagenología, claro que los aplican los médicos. Nuestra área, bueno, como ustedes saben, nosotros somos licenciadas en psicología, entonces es como otra parte, pero contestando puntualmente sería el neurólogo, a veces también el psiquiatra, específicamente el psiquiatra, no el psiquiatra en general, y claro que psicólogos formados en evaluación. En evaluación, en ese aspecto, que sería donde se confirmaría la cuestión del diagnóstico como tal. Sí. Perfecto. Okay. Bueno, nosotros tenemos en nuestra comunidad pues muchos padres curiosos también, o sea, y sobre todo que escuchan el programa, porque pues muchas veces es el punto, aconsejar o dar herramientas para los papás y poder trabajarlo en casa. ¿Cómo podría un papá que acaba de darse cuenta, ya sea por su diagnóstico, porque él lo observó, cómo podría apoyarse un papá o con qué se podría apoyar un papá que tiene un hijo autista? Híjole, pues primero la noticia, ¿no? Sus redes de apoyo, esto ayuda y le permite mucho al padre como procesar la información. Sabemos que independientemente de todo, que alguien nos acompañe en el camino es enriquecedor, sobre todo que me acompañe en algo que ya sé, es como ese impulso que necesita el padre para empezar, porque independientemente de la edad que se confirme el autismo, pues obviamente los padres son los responsables y los que este trabajo llevan a cabo. Entonces, primero es como tener esta red de apoyo que obviamente tenga como este consuelo de, bueno, mi hijo tiene autismo, ¿no? Para luego decidir por dónde empiezo, ¿no? Porque hay mucha información. Cuando se le da el diagnóstico, empieza el papá o la mamá a asociar, con razón, a esta edad, por eso no podía hacer lo de su primo, ¿no? Lo de su prima. Entonces empiezan estas asociaciones y obviamente crea en el papá o en la mamá como, híjole, la frustración, la culpa y muchas emociones, ¿no? Entonces, primero es la red de apoyo y pues ahora sí que como profesionales les podemos decir que nunca es tarde, que se puede hacer muchísimo y que pues darles como terapeutas, darles como este apoyo de que estamos aquí para acompañarlos en este camino. Entonces, hay muchas formas de ayudar a los papás, pero principalmente mi opinión sería primero esto para todo lo que viene, ¿no? Perfecto.
Sí, bien. Bueno, y con esto pues sigue como que la tendencia a que haya muchos mitos de por medio con el autismo, pues que uno se malinforme sobre todo por un video de Facebook, porque lo vi en un TikTok, ¿no? Y Sí. eso suele Sí. pasar Cosas de mucho. Google. Eh, ¿Qué causa el autismo? Todavía no sabemos. Todavía no, o sea, Todavía no sabemos. Hay hay un gran gradiente que tiene que ver con lo genético. Hay, repito, muchas investigaciones que apuntan a varios temas. Hay, por ejemplo, incidencia mayor en varones que en mujeres. Hay cosas que sabemos por estadística, ¿no? okay. Es más probable que haya un caso de autismo en una familia que tiene anteriormente. Y esto viene históricamente lo que estábamos hablando hace un momento. Actualmente hay incluso adultos que dicen, espera, a ver, esto, lo otro, toda mi vida he tenido esta situación, de hecho tengo dificultad para vincularme con mis novios o mis novias, porque esto y lo otro, podría ser que yo y entonces es un shock impresionante. Entonces cuando hacemos el historial del niño de un caso nuevo y preguntamos, ¿hay casos de autismo, antecedentes heredofamiliares en general? Muchas veces nos dicen no, pero luego surge en la plática, fíjate que yo tenía un primo, o fíjate que mi hermano cuando era chiquito solía ta. Entonces hay cosas que son antecedentes de TEA que no sabíamos que son antecedentes de TEA. Ok, Wow. no, sí, sí. Ya, también lo estábamos platicando anteriormente de que sí, ¿no? O sea, esto del autismo, decirlo, no sé, hace unas cuantas décadas, era como, no, o sea, él nada más es raro, o mi hijo es diferente, o o ya no sé si decirlo como que el estigma más grande que había antes, no, es que mi hijo está loco. Y ya ahí se quedaba, o sea, no había una profundidad en saber qué era lo que tenía la persona. Y eso sí se ha replicado y justo es lo que ustedes comentan, ¿no? Que ahorita ya son adultos, muchos de ellos funcionales, pero pues sin saber cuál es esta área de oportunidad que tiene. Cosas que de repente dicen, es que él solo come pizza. No come nada más que pizza. Nada más y le ya gusta cuando la pizza, dices, ¿no? claro, sensorialmente, y haces todo el análisis, bueno, dices, ¿cómo puede ser este niño que ahora es un adulto, se la aventó sola, sobreviviendo, cuando pudo haber tenido un acompañamiento? Pero bueno, repito, estamos en pañales en autismo y creo que las familias educamos con amor, que es lo más importante, y todo acto de amor no puede ser desvalorado. Pero Claro, pues ya estamos llegando a la parte final ya de nuestro programa. Estimados oyentes, el día de hoy pues tuvimos nuevamente a la psicóloga Abril y a la psicóloga Verónica hablando un poquito sobre el tema, ¿no? Yo creo que es un tema demasiado amplio que no nos alcanzaría únicamente este programa, que creo que las invitaríamos nuevamente para poder indagar un poquito más, pero creo que la parte y la charla del día de hoy, pues precisamente no en conocer estos signos, cómo detectarlo, la cuestión del acompañamiento multidisciplinario, que aquí muy esencial, lo que ellas comentan en este aspecto, pues creo que ha sido de gran apoyo, ¿no? De gran ayuda para nuestros radioescuchas. Berna, pues vamos cerrando en esta cuestión. Psicólogas, me gustaría pues ir despidiendo esta parte del programa, pues agradeciéndoles sobre todo por venir a compartir con nosotros la parte de sus conocimientos y su acompañamiento y trabajo que ustedes están hechos. Si ustedes quisieran asistir también con ellas a consulta, nos podrían decir dónde están ubicadas, darnos la dirección, teléfonos donde las podemos contactar, redes sociales donde las podríamos contactar. Bueno, nuestro equipo, nuestro grupo de trabajo se llama Psicología y Tanatología CENIT. Así nos pueden encontrar en Facebook. En Facebook. Y también en Instagram. En Facebook, Instagram. Ajá, tenemos esas dos redes sociales. Ahorita va a compartir el número de teléfono mi colega. Atendemos no solamente a niños, también a adolescentes, adultos, obviamente en compañía de otras colegas. ¿Desde qué edades atienden ustedes a los niños? Pues reiteramos que entre más temprano la intervención, mejor. Tenemos esta filosofía también de que pues
entre más temprano mejor, justamente para tener un mejor pronóstico y para no desencadenar a lo mejor un trastorno o otro cuadro clínico. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los teléfonos? Es 9981 98 55 66. Ok, pues muchísimas gracias. Ya llegamos al final de nuestro programa, Berna. Pues sí, pues nada más agradecerles. Es muy enriquecedor tener una conversación con alguien tan preparadas como ustedes. Y bueno, pues yo quisiera cerrar también con una de las frases que creo que es muy fundamental de algo que usted dijo, licenciada Verónica, que educar con amor es la clave en todo, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que pues Sí. muchos de ellos son adultos funcionales, basándonos solamente en que tuvieron una educación, una familia, en que les dieron amor. Entonces creo que no hay nada más fuerte que eso. Y bueno, pues nada más era ese comentario. Y bueno, vamos a cerrar entonces, no sé si quieran despedirse, algunas palabras. Bueno, pues yo agradecerles mucho el espacio. Me sentí muy contenta de que nos invitaran, sobre todo para seguir con esto de la reeducación. Nos quedamos cortitas porque hay muchas banderas rojas, no hablamos de comorbilidades, en fin, es extenso, como bien decimos en el TEA, es un espectro. Entonces nos faltó mucho, pero tratamos de precisar en lo que... En los puntos concretos, ¿no? Exacto, pero muchísimas gracias. Bueno, también agradecerles y pues invitar a todos, ¿no? Como los papás decimos, nadie nos enseñó a ser padres, pero nosotros tenemos la responsabilidad de aprender a hacerlo en el camino, ¿no? Entonces, nadie nos enseña, pero podemos irnos informando poco a poco. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Y bueno, vamos a terminar con nuestro programa con una canción, se llama Mi Persona Favorita, de Alejandro Sanz con Camila Cabello. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Allá la cámara. Sí. Allá la cámara. Muchas gracias. No, Hicieron muy muchísimas bien. gracias.